los consejos, aquellos comentarios, sugerencias y opiniones de la gente que ha experimentado y que trata de transmitirnos para tener una mejor vida. Aquellos consejos que muchos toman y practican, pero que otros simplemente rechazan. Y así es, los consejos se dan, los consejos son los que pueden regalarse, pero tú puedes obtenerlos, aceptarlos, vivirlos o simplemente dejarlos pasar. Se dice que un consejo es como caminar sobre un puente ya construido. Alguien lo edificó, alguien lo diseñó y está establecido. Pero muchos quieren construir sus propios puentes y empiezan a levantar aquel puente a un lado de uno que ya está hecho. Y al final descubrir que era mejor haber caminado sobre aquel puente ya construido. En la Biblia podemos encontrar un gran consejo, muchos consejos, pero hoy hablaremos de uno en especial, de aquel libro, el libro más antiguo de las Escrituras, el libro con más antigüedad de toda la Biblia, del libro de Job. Allí en Job 5:8 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Job estaba pasando por una situación muy difícil y viene su amigo Elifaz y creyendo que lo que le estaba pasando a Job era por causa de su maldad, lo trata de convencer. Pero en ese convencimiento, en esas palabras que Elifaz dice, le dice: lo que yo haría, le está diciendo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre, por darme este privilegio de hablar tu palabra. Y en especial gracias por cada una de estas personas que le gusta aprender, que le gusta escuchar la palabra de Dios, que le gusta escuchar el buen consejo. Bendícelos, Padre. Ayuda a su causa. Ayúdalos a salir adelante y a entender que contigo las cosas son mucho mejor. Gracias, Padre, porque esas personas hacen que este mundo siga teniendo la sal, que este mundo siga teniendo la luz que somos, y que muchos empiezan a ver que hay un regalo, una salvación a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, por esas personas que escuchan, que quieren aprender. Bendícelos. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Cuando hablamos de la historia de Job, hablamos de alguien que en realidad tenía muchos problemas. En realidad estaba pasando en un momento muy difícil. Y cuando nosotros empezamos a pasar momentos difíciles, deberíamos de voltear a ver aquel libro. Deberíamos de tomar de corazón lo que sus palabras dicen. Y en especial este versículo nos dice lo que a veces nosotros olvidamos hacer en medio de la aflicción. Cuando vienen las tristezas, cuando vienen los problemas, se nos olvida estar mucho más tiempo con nuestro Creador. Y este consejo debería quedar clavado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que cuando estemos en medio de la tristeza y de los problemas más grandes, no hagamos otra cosa más que doblar nuestras rodillas y buscar a Dios. Así lo dice Elifaz, así le dice a Job: yo lo haría, yo buscaría a Dios, porque es lo mejor. No sabemos la historia de Elifaz, no sabemos si Elifaz pasó por un gran problema, si quizás él también tuvo una aflicción semejante a la de Job.
No nos dice la Biblia cuál fue la circunstancia de Elifaz. Pero creo que este es el mejor consejo que nosotros podemos recibir. Y no solamente que podemos recibir, que es el mejor consejo que nosotros le podríamos dar a alguien. Busca a Dios. Yo lo haría, y saben, muchos de nosotros por eso estamos en el camino de Dios, porque en algún momento buscamos a Dios. Y sabe qué es lo más especial, que aunque somos humanos, seres que no valemos nada, pecadores, sucios, en medio de esa búsqueda encontramos al Santo, al Poderoso, al Dios que ha ayudado nuestras vidas y nuestra causa. Ese es lo mejor que nosotros pudimos haber hecho, y es lo mejor que nosotros podemos recomendar. Busca a Dios, le dice Elifaz. Yo lo haría, encomiéndate a Él. Él va a hacer las cosas que son mejor para ti. Nosotros deberíamos de dar ese consejo. Y sabe, me llama mucho la atención que dice que debemos buscar a Dios. Siempre me ha gustado aquel versículo, Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabe? Esto, desde que yo lo escucho la primera vez, me llama bastante la atención, porque me hace entender que dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Quiere decir que va a haber un momento en el que ya no va a poder ser hallado, ya no lo vas a encontrar. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Si Dios es poderoso y es omnipresente, Él está en todos los lugares. Si Él no cambia. No está diciendo que Dios va a dejar de existir. Quiere decir que habrá un momento en el que tú, por más que lo busques, ya no podrás. Y sabes, se me vienen a la mente varios momentos en los que la gente ya no podrá encontrar a Dios, como en el momento del juicio final, donde se den cuenta que el cielo es real y que el infierno no era un mito, no era un cuento con el cual asustar a la gente, sino que es algo, una condenación y un destino eterno real. Y cuando sientan y cuando vean aquellas llamas, cuando vean aquel respirar de aquel fuego eterno, ¿sabes? Creo que por más ateo que la gente pueda decir que es, va a voltear a ver a Dios y se va a doblegar, a doblar sus rodillas y va a decir: aquí estoy, Señor, vengo a buscarte, eres real, te creo, sálvame. La gente lo va a decir. La Biblia dice que ante Cristo toda la rodilla se va a doblar. Y eso quiere decir que aún todas aquellas gentes que no creen, llegará un momento que van a creer. Pero sabes, será demasiado tarde. Ya no podrá ser hallado. Dicen que el tormento más grande en el infierno es que la presencia de Dios no está ahí. No son las llamas, no es la soledad, no es el castigo, sino el no sentir la presencia de Dios en aquel momento. También se me viene a la mente el momento en el que nosotros nos empezamos a enfriar espiritualmente. También se me viene ese pensamiento de que quizás como cristianos poco a poco nos vamos alejando del Señor. Y aunque ahí está, nosotros nos alejamos de Él. No es que Dios no pueda ser hallado porque Dios se va a esconder. Es que nosotros nos empezamos a alejar. Y sabes, me gusta aquel sentimiento de los cristianos cuando hacen algo que no está bien, pero se arrepienten y buscan al Señor, lloran, doblan sus rodillas. Pero sabes, todo eso poco a poco se va enfriando. De tal manera que un día hacen las peores cosas y ya no hay remordimiento, ya no hay una conciencia que los acuse y los haga
entender que lo que están haciendo está mal. Yo creo que aquellas personas, por más que quieren buscar a Dios y hallarlo, ya ni siquiera tienen la intención de hacerlo. Por eso es que debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado y pedirle: Señor, no me dejes, no dejes que me aleje, no dejes que yo esté sin tu presencia y que mi conciencia no se cauterice, no se enfríe de tal manera que ya ni siquiera me dé cuenta que hice algo que estaba mal, sin doblar mis rodillas y pedirte perdón. Qué grande es nuestro Dios, que nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, quiere decir que siempre lo va a hacer, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice ahí que debemos confesarlos. Esto muchos no lo entienden porque creen que decirle: Dios, perdona mis pecados, amén, y esto es confesarlos. No, tienes que confesar. ¿Sabes? Cuando agarran a un delincuente, lo hacen confesar. Va ante las leyes y tiene que confesar. Confesar no es decir simplemente que es culpable. Confesar es explicar cómo hizo las cosas y por qué hizo las cosas. Cuando nosotros vamos a Dios necesitamos confesar y Él te va a perdonar. Mientras tengas todavía ese sentimiento despierto de buscar a Dios, lo vas a encontrar. Ahí estará Dios con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Pero debemos hacerlo de la mejor manera. Qué gran consejo de Job. Más bien, qué gran consejo encontramos en el libro de Job, cuando Elifaz le dice: ciertamente yo buscaría a Dios. Y debemos de tomarlo en cuenta, porque ahí en Santiago 5:13 nos dice que si alguien está afligido, haga oración. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, y nosotros deberíamos de entenderlo de esa manera. Cuando estamos en algún problema, debemos buscar la presencia de Dios. Debemos de ir ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, tú eres bueno, misericordioso. Tú sabes lo que haces. Y sabes que estos momentos no son buenos. Dice Santiago 5:3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Escuche, porque quizás en estos momentos, quizás, no lo sé, está afligido. Y siente que tiene que desahogarse con alguien. Siente que tiene que contarle sus problemas a alguien más. Pero por más que se los cuenta a las personas, no siente esa paz, no siente esa tranquilidad, porque le falta algo más. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice Santiago 5:13. Busca a Dios de la mejor manera. Mira, si eres de los que van comenzando en el camino de Dios y no es tan sencillo simplemente hacer una oración, hablar con Dios y sentir ese descanso, es porque no has sentido que Dios es real. No has sentido que Dios está con toda su presencia. Y sabes, yo a los nuevos creyentes les recomiendo: pongan una silla enfrente de ustedes cuando van a orar. Pongan una silla y pongan en sus mentes que Dios se va a sentar ahí a escucharlos. Y hablen con Él. Sientan su presencia. Usen su pensamiento para imaginar que ahí está una persona sentada escuchándolos. Al principio, cuando no estamos acostumbrados a orar y a la presencia de Dios, tenemos que buscar. Y este es un consejo también, puedes desecharlo si quieres. Muchos de nosotros que ya tenemos tiempo, pues sabemos que al momento de doblar nuestras rodillas y orar,
la presencia de Dios llega en esos momentos y podemos hablar, podemos desahogarnos, podemos compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y cuando estamos afligidos, podemos decirle: Dios, aquí estoy, y tú eres quien me va a ayudar y quien me consuela, y tú sabes por qué hacen las cosas, tú sabes por qué haces las cosas. Siempre me gusta recordar aquel versículo que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero David le dice: clama, ora, busca al Señor en medio de la aflicción, clama. Claro que a veces malentendemos porque dice: yo te responderé, y creemos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, y que como un genio de una lámpara maravillosa puede conceder todos nuestros deseos, cuando Él es como nuestro Padre y va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Que Él siempre responda no quiere decir que Él va a cumplir mis caprichos, quiere decir que Él me va a dar lo mejor. Imagínense, solamente para que entienda esto, imagínense que un día yo estoy haciendo limpieza y que agarro el ácido muriático o cloro. Imagínense que lo traigo ahí un vaso con ese líquido. Imagínense que mi hijo por error prueba mucha salsa y chile, ¿verdad? Y se empieza a enchilar y me diga: papá, dame ese vaso que tienes. Dame, porque necesito tomar algo para este gran dolor que tengo. ¿Sabe? Yo le responderé cuando mi hijo clame, yo le voy a dar una respuesta. Pero no quiere decir que voy a hacer lo que él quiere, porque sería demasiado mal para él, sería demasiado perjudicial para él. Le haría un daño más grande que el que ya tiene. Pues sabe, muchos de nosotros así estamos: Señor, dame eso, dámelo porque lo necesito, Señor, ya dámelo, por favor. Y nuestro Padre dice ahí que nos responde con una enseñanza. Yo le diría a mi hijo una enseñanza: hijo, esto nunca debe ser tomado. Esto, al ingerirlo, te hará un gran mal. Y le trataría de enseñar, aunque sé que en medio de aquel dolor difícilmente me escuche, pero sé que una enseñanza puedo transmitirle. Y sabe, creo que eso es Dios. Creo que Dios está tratando de transmitirnos en medio de la aflicción que realmente lo que nosotros estamos pidiendo no es lo que necesitamos, y que nos haría un daño más grande, y nos trae una enseñanza y nos dice algo que nosotros podemos aprender. Hoy es el día, yo no sé dónde estás, me gustaría saberlo. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios sí la sabe. ¿Por qué no doblas tu rodilla? ¿Por qué no tomas un momento para hablar con Dios? Y le dices: Señor, gracias, porque ahí has estado. Hoy entiendo que no vas a hacer lo que yo quiero. Hoy entiendo que no me vas a dar lo que pienso yo que necesito. Tú eres mi Padre y me vas a dar lo mejor. Y lo mejor no es quizás lo que yo creo que quiero obtener. Gracias, porque siempre estás ahí. Porque cuando te he buscado, te he encontrado. Gracias, porque siempre me has dado la enseñanza necesaria para salir adelante. Me has enseñado qué es lo mejor para mí. Gracias, porque yo tengo ese privilegio de haberte buscado y de haberte encontrado, aún en mi desesperación, y que quizás otras personas
ya no puedan encontrarte. Pero hoy yo puedo ir a los brazos de mi Padre Celestial y decirle gracias.